desaprobación alcanzó la tasa más alta en toda su carrera política. 81% de los encuestados rechazan a la lideresa del partido fujimorista Keiko Fujimori. Otro panorama es el del presidente Martín Vizcarra, quien tras su mensaje en el Congreso y el anunciado referéndum, consiguió que su popularidad alcance el 49%. ¿Ustedes han visto esas películas en que uno se despierta convertido en el otro, ¿no? Que de repente son dos personajes que intercambian de personalidad. Ya, hoy día Keiko Fujimori y Martín Vizcarra pareciera que están protagonizando una de esas películas, ¿no? Vizcarra tiene una popularidad que no se esperaba, o que por lo menos no tenía hace un mes, y lo de Keiko es francamente insólito para alguien que se está desgastando políticamente sin siquiera aparecer. Pero en realidad, al comienzo, recuerdo cuando tenían ellos 73 y yo conversaba con varios de los congresistas fujimoristas, yo les decía, ustedes son conscientes de que de esto se viene en picada, pero no porque yo adivinase, sino porque el Congreso siempre desgasta. Y ellos, horriblemente. O sea, todo lo que haga el Congreso es responsabilidad de ellos. Entonces, el desgaste lo están pagando muy rápido, porque esto quizá es la tendencia, ha sido demasiado marcada, porque ha habido toda la coyuntura también de la ley de prensa, la ley Mulder, entonces ha generado un nivel de confrontación muy fuerte. Ya tú presentas la ley, pero a ellos le baja la popularidad. Ya te he dicho cuál es mi teoría, Mauricio. Sí. Y entonces se ha generado un ambiente de polarización muy grande en el que ellos están perdiendo. La polarización, el presidente Vizcarra también se ha montado sobre ella. Y por eso es que él, digamos, están los dos polos. Pero eso no dura mucho. Así que el presidente, si va a querer tener buenos atisbos de gobernabilidad, está obligado o a entenderse o a buscar una especie de pax americana en la que no se agredan. Todavía pero no han continuar llegado... con la polarización es muy peligroso. Vizcarra está haciendo algo interesante y es que no se fastidia, pero no tanto, pues, ¿no? O sea, no tanto, no tiene un discurso agresivo. Lo curioso es que al partido fujimorista le está pasando lo que le pasa siempre al oficialismo en el Congreso. Le pasó al APRA, por eso al año siguiente tu votación en el Congreso es mucho menor porque te desgastó ser oficialismo. Desgasta, claro, pero ellos, siendo oposición, están recibiendo el desgaste habitual de quien es gobierno. Eso es extrañísimo. Mira acá el señor Gilbert está tan contento, ¿no? Porque a ellos no les ha caído. Está bien, son pero lo que pasa es que como Poder Ejecutivo ellos han tenido un recambio, porque ya nos hemos olvidado de Kuczynski. O sea, Kuczynski era y cayó con todo. Y entonces han tenido un respiro nuevo. Imagínate que los 73 parlamentarios también pudieran irse todos y vienen unos nuevos, a lo mejor también tienen un... De acuerdo, pero con Kuczynski tampoco le iba bien a los fujimoristas. Sí, claro. Ahora, ni a Keiko. Yo diría que lo primero es, Vizcarra está haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, ha sintonizado con la población, ha recogido medidas que estaban más o menos en el clamor popular. Acá nos ha contado Mauricio que está bien asesorado. Y está haciendo el punto de que, por ejemplo, la bicameralidad no es una idea popular. O sea, la bicameralidad no es algo que la población reclama como un gran tema, pero él lo ha tomado como una reforma necesaria que hay que hacer, una reforma política que hay que hacer en el país, y desde ese punto de vista está siendo consecuente. Y creo que incluso eso está siendo bien valorado. Pero por otro lado, creo que la factura del fujimorismo es básicamente por la actitud política que están teniendo, y eso se expresa en la manera como han conducido el Parlamento. A nadie le queda duda de que el Parlamento es conducido por Fuerza Popular, que de 73 ahora tiene 62 personas, pero eso es una mayoría prácticamente absoluta. Y ahora que conducen la mesa directiva en su totalidad, pues yo creo que el desgaste va a ser probablemente aún mayor. Pero hay que tomar en cuenta también que en el propio Parlamento han habido flujos y reflujos, y que creo que son errores de no tener una política definida por parte del fujimorismo, porque al comienzo yo, por ejemplo, estaba en contra de que se les diera facultades extraordinarias de nuevo. Ya se les ha dado 3 veces facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, y después cuando se revisan los decretos legislativos uno encuentra algunas cosas que son espeluznantes y que no las están analizando bien. Pero por otro lado habían estos niveles de confrontación. Entonces creo que se ha terminado enrareciendo la relación que debería haber siempre entre Ejecutivo y Legislativo, y ahora estamos nosotros ya en una posición tan débil como Parlamento que la agenda nos la ha puesto el Poder Ejecutivo, y la prioridad de lo que vamos a tener que discutir está alrededor de ese tema. Recuerda que el fujimorismo, la señora Fujimori,
el quinquenio anterior, su aprobación no bajaba de 30%. Es decir, ella volaba a 10.000 pies de altura y todos los demás, ¿no es cierto?, se arrastraban al ras del suelo. Es que claro, eran los humanistas los que manejaban el Eran los humanistas, Congreso. pero no dejaba de tener... Y ellos sí se vinieron abajo. Y no dejaban de tener un número importante de parlamentarios. Fuerza Popular tenía 42 37 parlamentarios, si no me equivoco, tenía 37 parlamentarios, sí. O sea, no eran tampoco poquitos, ¿no? Ahora lo que está viendo es toda esta cosa, y ahí el factor de la vacancia y luego renuncia de Kuczynski, que fue consecuencia de toda esta confrontación política, creo que también en cierta manera es, en este punto le pasa factura al fujimorismo, ¿no? Lo curioso es que si el Congreso desgasta tanto, y es evidente que desgasta muchísimo, la terquedad en mantener la mesa directiva, y además una mesa directiva totalmente fujimorista, con Yesenia, no es Yesenia, Jenny Vilcatoma empujada un poco a la prepo en ese lugar. Pero es que son prisioneros de su cifra, porque aunque entreguen la mesa directiva a la oposición más recalcitrante, a la hora de votar son mayoría, y siempre siempre la conducción va a estar por lo que ellos voten. Pero entonces, el presidente en realidad haber recibido tanta votación fue un presente griego, porque casi en todos los casos anteriores, mira tú el caso del nacionalismo, que tuvieron también mayoría relativa, eran 47, sí, pero hicieron alianzas y dominaban, ¿no? Hasta que perdieron en una oportunidad incluso la mesa. Tenían que hacer el esfuerzo y se desplomaron. En el caso nuestro, que éramos 36, también teníamos que hacer el esfuerzo y ganábamos por 4 votos o 5 votos. Y el toledismo tuvo que hacer lo mismo. En cambio, cuando entró el fujimorismo, 73 en una, entonces tú dices, aquí ya no hay, o sea, controlan todo y todo depende de ellos, no hago alianza con nadie, figuro un poco con algunas otras agrupaciones, pero te va a caer de todas maneras la responsabilidad. Esto era inevitable. Es solo un tema de la inevitabilidad del exceso de poder, porque, no sé, yo me imagino a Lapra con 70 y tantos congresistas y estarían dándote volantines de la felicidad y ya habrían cambiado, habrían sometido a todo el Congreso, los habrían hacer caminar como zombies detrás de ustedes. Pero en el 85, cuando eran 180 diputados, tuvimos 110 diputados, o sea, teníamos casi control total, y mira el desgaste que se nos significó también. Pero tenían a Alan al primer Alan. Por eso, pues. Ahí no, nada los iba a salvar. No es bueno que haya mayorías absolutas en el Parlamento. De acuerdo. Vamos a ver el WhatsApp, porque quiero seguir con esta reflexión que está bastante interesante. A ver qué nos dicen. El tema de la no reelección de congresistas es una total irresponsabilidad. Mucha gente piensa lo mismo, ¿ah? Esto es Aldemar Contreras. Nos dice, en el afán de tener contentos a los revoltosos, el presidente ha cometido un error muy grande al proponer tal despropósito. El conjunto de la población estamos descontentos con los audios de la corrupción del Poder Judicial, pero no es motivo para caer en el verdadero propósito de los caviares. Ahí está, esa es una opinión. Es que no hay un consenso absoluto sobre este tema. No hay, es un tema discutible. Ahora, ¿qué pasa si el Parlamento decide no aprobar estos proyectos? Se especula que el presidente haría cuestión de confianza. Bueno, si hay una cuestión de confianza, iremos a una nueva elección también. Pero ahí otra vez solamente por 2 años. Y acá es cada vez más cortito. ¿Ah? Pero entonces, ahora el punto es que si no se va a referéndum con estos temas, otra vez quien va a pagar los platos de esa consecuencia de esa decisión va a ser el fujimorismo. Sí, claro, evidentemente. Pero todo va a depender también de los candidatos que haya en el año 21. ¿Qué perspectiva tiene el partido que aún se llama PPK del año 21? ¿Será candidato Vizcarra? Vizcarra ha dicho que no y cumplió su promesa en gobierno regional, pero claro, no es lo mismo ser presidente regional que presidente de la República. Bueno, ¿no? Johnson, cuando asumió después de Kennedy, también dijo no voy a poder postular, y postuló, y todavía quería postular la siguiente, pero ahí renunció. Para este lado. ¿Será candidato Vizcarra? No, pero antes yo quería decir una cosa. El comentario a mí me parece válido y respetable, sí, claro. Pero las encuestas dicen que el 70%, alrededor del 70% de la población quiere más bien otra cosa. Claro, o sea, este señor está en el 30% que no le gusta. Ilegítimamente y con todo derecho democráticamente a pensar distinto. Pero aquí hay una demanda popular. Y si la pregunta fuese, ¿quiere usted que se cierre el Parlamento? No, eso yo no estoy de acuerdo. Pero ¿cuál sería el resultado? Sí, claro, seguro que sube a 99%, probablemente, ¿no? Pero yo insisto, por ejemplo, una propuesta que nosotros teníamos en la bancada era que haya una reelección, pero además está enmarcado dentro de más elementos de reforma. Por ejemplo, nosotros, ¿qué cosa decíamos? Bicameralidad, lo cual supone que una carrera política o una actividad política suponga una etapa en una Cámara de Diputados, una etapa
¿no es cierto?, reelegible en una Cámara de Senadores, y si es que alguien hace una carrera política para no perder esa experiencia de las que hablan, oye, te postulas para presidente. De acuerdo, el tema va a dar muchísimo que hablar, pero la fórmula que ha utilizado Vizcarra corre el riesgo de desgastar más al Congreso, y ahí creo que el error grave del fujimorismo, y me gusta escuchar su opinión, es que la cara del Congreso la sigue poniendo el señor Salaverry, o la sigue poniendo el fujimorismo, porque es verdad que a cualquiera los hubiera seguido desgastando, pero el que tenga que salir a hablar, dar la cara, sea un fujimorista, es el papel que le corresponde. Complica las cosas. Ese es el papel que le corresponde por haber tenido los votos que tiene. Que eligieron. Ahora, hay un tema ahí a resolver, ya que se está hablando del tema de la no reelección, con los 2 artículos 90 que nos han enviado. Nos contaba, Mauricio. O sea, uno dice que no se reelige y en el otro no dice nada. Entonces, ¿cuál de los 2 artículos 90 hacemos? Ese va a ser un tema de discusión interesante porque no está establecida la no reelección de diputados y senadores. Y si eso es el esquema, si ese es el esquema, entonces estaríamos aprobando un referéndum para la no reelección de los congresistas, pero como ya se disuelve el Congreso y vamos a pasar al Senado, entonces eso va a generar que a la gente diga se están burlando de nosotros. De acuerdo, pero eso lo pueden resolver. Claro, por supuesto. Pero, cuando integras los textos y pero a sacas la un hora paquete de resolverlo reforma, es donde viene la discusión. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí por eso voy. ¿Qué pasa si no obtiene los votos suficientes? Entonces se va a generar problemas políticos. No es tan fácil, efectivamente, llegar a un consenso en estos temas. ¿Tendrá Keiko posibilidades para el 2021 si continúan las cosas así? Bueno, a ver. Bueno, de resurrecciones políticas el APRA sabe, ¿no? Sabe la fórmula. No, yo lo que creo es que siempre es prematuro en el Perú hacer vaticinios hasta con 5 meses de anticipación. La verdad es que las cosas se deciden en último minuto y cualquier cosa puede pasar. Hay gente que ha caído y ha podido recuperar. Hay gente que siempre estuvo arriba y el día de la elección se vino abajo. Así que todo depende de cómo se manejan las campañas. Son las campañas las que deciden las cosas. Sí, es verdad, además que la señora Fujimori no aparece. O sea, no es ella la que está haciendo mal. Patricia, pero hay una tendencia, uno, y en segundo lugar, ellos no van a dejar ni el Congreso ni su mayoría hasta el 28 de julio de 2021. Por lo tanto, lo más probable es que este desgaste del Parlamento, que es el desgaste del fujimorismo y es el desgaste de la señora Keiko Fujimori, pero maneja hasta el 28 de julio del 21. Bueno, habrá que ver también el resultado de las elecciones municipales ahora, ¿no? Porque ellos están corriendo en un montón de lugares y entonces habrá que ver si el señor Dieter Columbo, por ejemplo, ¿no? puede ganar las elecciones en Lima o en algo. Yo no me estoy riendo, yo no he dicho nada. Te estás riendo de mi risa. Más bien. Pero bueno, habrá que ver eso. Entonces, yo recuerdo que ellos lanzaron al señor Sánchez Aizcorbe, que había sido alcalde de La Victoria, y sacó 1% en las pero después en la siguiente ella pasó a segunda vuelta. Entonces, así es un poco complicado siempre. Sí, además sabemos que las regionales y municipales no son un reflejo de la nacional. Cada elección es un borrón y cuenta nueva. Está muy lejos todavía. Bueno, vamos a ver si empiezan a leer. Creo que lo que sí está clarísimo es que el fujimorismo no está leyendo la calle. Y yo lo fastidio a Mauricio Müller, pues yo digo que Mauricio en realidad asesora a los fujimoristas, les pones todas las cáscaras de plátano para que se vayan resbalando, ¿no? Uno tras otro. La ley Müller la culpa del fujimorismo. Bueno, yo no sé si será o no será, si tendrá o no posibilidades, pero yo espero que no las tenga. Muy bien. ¿Y Mauricio? No, nosotros vamos a tener nuestro propio perfil revolucionario de la izquierda así democrática. Que entendemos que prefieras que tampoco las tenga. Por favor. No lo dice, pero lo sugiere. 7:47, vamos a una pausa rapidita. Regresamos con el último tema.